Lo único que buscaba era silencio. No el silencio sepulcral que precede a una emboscada. Ese donde el aire se espesa y cada nervio grita que algo va mal. De eso ya había tenido suficiente para 10 vidas. No. Quería el otro tipo, el aburrido. El de un barrio residencial en las afueras de Madrid un martes por la mañana. El sonido de los aspersores regando el césped. El zumbido de un cortacésped lejano. El susurro de las hojas. Los sonidos de un mundo seguro. Un mundo que había defendido pero del que nunca había formado parte realmente. Tras mi última misión. Mi oficial al mando lo llamó descompresión. Una oportunidad para reconectar con el país que servía. Yo lo llamaba esconderme. Esconderme del ruido en mi propia cabeza. Pero pronto aprendí que hay batallas de todo tipo. Y en este barrio. Mi idea de silencio y su obsesión por el orden eran dos cosas muy distintas. Ella se llamaba Sofía. La autoproclamada reina de la comunidad de vecinos. Su concepto de orden implicaba que todos los jardines estuvieran podados a la misma altura. Que los buzones lucieran el mismo tono de beige insulso. Y que ningún vehículo táctico de grado militar estuviera aparcado en su impecable calle. Aunque perteneciera al gobierno español. Me había advertido hacía 2 días. Y yo sabía. Con la certeza de quien entiende la naturaleza humana. Que no daría marcha atrás. El sonido llegó a las 7:55 en punto, un chirrido metálico agudo de frenos fallando. La última vez que oí algo así. Fue seguido de una explosión que se llevó la vida de mi mejor amigo en una carretera polvorienta cerca de Beirut. Esta vez. Fue seguido del traqueteo de una gran grúa roja deteniéndose al final de mi entrada. Respiré hondo. Empujando el recuerdo de vuelta a su caja. La amenaza hoy no era una bomba al borde del camino. Era la mujer junto a la grúa. Brazos cruzados. Con una expresión de satisfacción sombría. Sofía. Como prometió. Venía a librar su guerra. Para ella. Mi todoterreno era una monstruosidad. Un trasto militar que ofendía su sentido de armonía suburbana. No veía el chasis reforzado ni la pintura mate antirreflectante. Solo veía algo que no encajaba. No le importaba la pegatina oficial en el parabrisas ni mi explicación calmada de que era propiedad temporal del Estado. Su mundo era pequeño. ¿Y su poder en él? ¿En su mente? Absoluto. Normalmente. Esto sería una mera molestia. Pero hoy no era un día normal. En mi oído derecho. Una voz calmada y modulada hablaba a través de un auricular casi invisible. Era mi jefe de equipo. Con el indicativo caos. El objetivo se mueve. Dirigiéndose a la ubicación secundaria. Te necesitamos firme los próximos 90 minutos. Poseidón. Poseidón. Mi nombre en ese otro mundo. 90 minutos. Apreté la mandíbula. El todoterreno no era solo un vehículo. Era un ancla de comunicaciones de vanguardia. Un salvavidas. Si lo movían. Si cortaban su energía. Mi equipo operando al otro lado de la ciudad quedaría ciego. ¿Y en nuestro trabajo? Quedarse ciego es como morir. Mi misión era ser un fantasma. No hacer nada que comprometiera mi seguridad. ¿Y ahora? Una grúa estaba a punto de arrastrar mi misión calle abajo. Respiré hondo otra vez. Mi entrenamiento dominando el subidón de adrenalina. Evaluar el entorno. Identificar amenazas. Mis ojos pasaron por el rostro engreído de Sofía. Por el conductor de la grúa. Miguel. Un tipo que solo quería acabar su turno. Mi mirada se posó 50 metros calle abajo. Un sedán gris. Anodino. Llevaba allí 1 hora. No estaba ayer. Una claridad fría y afilada me invadió. En mi mundo. No hay coincidencias.
Cogí la taza de café pesada de cerámica de la encimera. Un accesorio para mantener mi cobertura. Abrí la puerta principal y salí al porche. Miguel. Saquemos esto de aquí. Ordenó Sofía. Miguel asintió y empezó a desenrollar el cable grueso del cabrestante. No alcé la voz. Miguel. Dije. Con tono calmado y firme. Se detuvo y me miró. Te aconsejo que no lo hagas. Sofía avanzó hacia mí. Rostro enrojecido. Disculpa. Te advertí. No tienes derecho. Mantuve los ojos en Miguel. Él era el punto de decisión. Este vehículo está en una operación activa del Estado. Declaré. Dejando que cada palabra cayera con peso inquebrantable. Tocarlo es un delito grave. Es tu única advertencia. El aire se espesó. La mano de Miguel se congeló sobre el gancho de acero. Empezaba a ver que esto era más que una disputa vecinal. Pero mientras decía las palabras, mis ojos no estaban en él. Ni en Sofía. Estaban fijos en el sedán gris a 50 metros. El conductor acababa de poner el coche en marcha. El clic del cambio de marcha del sedán gris fue un sonido que nadie más en la calle oyó. Pero para mí, fue tan fuerte como un disparo. Mi mente, afilada por años de análisis de amenazas, reclasificó la situación al instante. En el tablero mental donde mapeo peligros, se iluminó. Nivel de amenaza 3, Sofía y Miguel. Civiles. Predecibles. Manejables. Su meta era remolcar un coche. Nivel 2, la misión. 90 minutos en el reloj. Las vidas de mi equipo pendiendo de un enlace estable. Crítico. Pero pasivo. Luego. Nivel 1, la nueva variable primaria. El hombre en el sedán gris. Desconocido. Impredecible. Sus intenciones eran una caja negra. Pero su timín era perfecto. No era un observador casual. Era un profesional. Y acababa de cambiar toda la dinámica del enfrentamiento. El sedán no arrancó a toda velocidad. No chirrió neumáticos. Hizo un giro enulento y deliberado. Del tipo que no atrae atención. Y se aparcó al lado opuesto de la calle. Su nueva posición le daba al conductor una vista clara y sin obstáculos de mi porche. El todoterreno. La grúa y el drama que se desarrollaba. Se reposicionaba para mejor vigilancia. Era paciente. Eso era mucho más aterrador que un asalto directo. Bueno. ¿Vas a dejar que te intimide? Miguel. Cortó la voz chillona de Sofía a través de mi análisis. Yo soy quien firma tu cheque. Miguel seguía congelado. Su gran mano sobre el gancho del cabrestante. Sudaba ahora. El sol matutino brillando en su frente. Era un hombre trabajador. No un soldado. Y sus instintos le decían que este trabajo empezaba a oler mal. Muy mal. Sabía que tenía que acabar con esto ya. Pero reventar mi cobertura no era opción. Escalar a la fuerza era último recurso. Quedaba un camino, palanca psicológica. Di un paso lento del porche. Mi taza de café suelta en la mano. Imagen perfecta de no agresión. Ignoré a Sofía por completo. Negarle audiencia era la forma más rápida de neutralizarla. Mi foco estaba entero en Miguel. Miguel. Dije. Voz baja y razonable. Mírame. Olvídate de ella un segundo. Solo tú y yo. ¿Esto te parece un remolque normal? Se lamió los labios. Sacudiendo la cabeza levemente. Hombre. Solo recibí una llamada. Lo sé. Dije. Asintiendo con empatía. Y solo intentas hacer tu trabajo.
Lo respeto. Di otro paso más cerca. Pero necesito que entiendas algo. El momento en que ese gancho toca mi vehículo. Dejas de ser un conductor de grúa y te conviertes en testigo material en una investigación estatal. Todo lo que pase después se complica mucho para ti. Sofía jadeó. Indignada por ser ignorada. ¿Cómo te atreves a amenazarle? Esto es acoso. Seguí como si no hubiera hablado. Ojos fijos en los de Miguel. Este todoterreno está bajo vigilancia satelital activa. Miguel. En vivo ahora mismo. La matrícula de tu grúa. El logo de tu empresa. Tu cara. Todo se está registrando. Se crea un expediente. El instante en que haces contacto. Tu nombre queda atado para siempre a este informe. Es un informe que va a gente que no quieres conocer. ¿Entiendes lo que digo? Estaba doblando la verdad. Pero no rompiéndola. El todoterreno tenía cámaras. Tenía rastreo. El resto era solo encuadre. Un destello de memoria. Afilado e inoportuno. Pasó por mis ojos. El olor a diésel y polvo caliente en Beirut. El sonido de mi amigo. El cabo Díaz. Riendo a una broma mala que le conté. Fue el último sonido que hizo. Fallar en controlar una situación. Incluso una aparentemente menor. Podía llevar a consecuencias catastróficas. Lo había aprendido con sangre. No fallaría de nuevo. No por mi equipo. No aquí. ¿Basta? Chilló Sofía. Voz quebrándose de furia. Buscó su smartphone. Lo estoy grabando. Todo el mundo va a ver cómo amenazas a ciudadanos honrados y trabajadores. Llamo a la policía. Les diré que hay un lunático con un vehículo militar ilegal. Bien. Pensé. Que lo haga. La policía local era un factor conocido. Manejable. Mientras aporreaba frenética su pantalla. Mi auricular crepitó de nuevo. Era caos. Su voz más tensa esta vez. Poseidón. Estamos en un muro. Las comunicaciones del objetivo se han oscurecido. Creemos que activaron un llame localizado. Perdemos telemetría. Necesito que actives el array auxiliar del todoterreno. Debería perforar sus contramedidas. Confirma. Mi sangre se heló. El array auxiliar. Activarlo requería un escaneo de huella dactilar y un comando de voz desde dentro del vehículo. No podía entrar con este circo en mi jardín. Estaba clavado. Las paredes se cerraban. Di un asentimiento casi imperceptible. Mi señal de confirmación. ¿Qué pasa? Se te comió la lengua el gato. ¿O intentas recordar qué agencia falsa del gobierno trabajas? Se burló Sofía. Sosteniendo su teléfono como un arma. Antes de que pudiera responder. El aullido de una sirena creció. Doblando la esquina a nuestra tranquila calle. Un solo coche patrulla. Luces parpadeando. Se detuvo detrás de la grúa de Miguel. El rostro de Sofía se iluminó con triunfo vindicativo. Dos agentes bajaron. Uno mayor. Con bigote espeso y postura cansada de quien lo ha visto todo. El otro joven. Ansioso. Mano cerca de su arma. Bien. ¿Cuál es la situación aquí? Preguntó el mayor. Voz con la calma autoridad de su uniforme. Sofía casi corrió hacia ellos. Gracias a Dios que están aquí. Agente. Este hombre. Me señaló. Se niega a mover su vehículo ilegal. Ha estado amenazando a este pobre conductor. Alegando ser una especie de agente secreto. Tiene todo el lugar pinchado. Estoy segura. La mirada del agente se posó en mí. Era neutral. Evaluadora. Me quedé donde estaba.
Calmado. Le di un asentimiento respetuoso. Agente. Me llamo Ramón Morales. Estoy en servicio activo con las Fuerzas Armadas Españolas. No puedo discutir la naturaleza de mi asignación. Pero confirmo que este vehículo es propiedad del Estado y está en uso para una actividad sancionada oficial. Mis credenciales están en mi cartera. La expresión del agente no cambió. Pero un nuevo atisbo de consideración apareció en sus ojos. Había lidiado con soberanistas, teóricos de conspiraciones y todo tipo de alborotadores. También. Apostaba con personal militar en misión. Sabía la diferencia. Mi declaración calmada y directa contrastaba con las acusaciones frenéticas y divagantes de Sofía. ¿Miente? Insistió Sofía. Hagan que muestre prueba. Hagan que lo mueva. El agente mayor alzó una mano para silenciarla. Miró de mí al todoterreno con sus modificaciones militares sutiles pero inconfundibles. Y luego a Miguel, que parecía querer estar en cualquier otro lugar de la tierra. Eso fue el punto de quiebre para Miguel. Era un hombre simple. Remolcaba coches. No estaba equipado para lidiar con operaciones estatales, vigilancia o presidentas de comunidad gritonas. Alzó las manos despacio en gesto de rendición. ¿Sabes qué? Para mí se acabó, dijo, sacudiendo la cabeza. Me voy. Esto no vale el dolor de cabeza. Se volvió de espaldas a Sofía y empezó a retractar el cable del cabrestante despacio. Deliberadamente. Una ola de alivio me invadió. Pero era peligrosamente prematuro. Había manejado la amenaza local. Pero al hacerlo, había perdido minutos preciosos. Y mi otro reloj seguía corriendo. Sofía se quedó allí, boca abierta, mientras su arma principal, su músculo contratado, se retiraba. Los agentes parecían confusos, inseguros de si siquiera se había cometido un delito. La situación en mi jardín se desinflaba. Se desescalaba. Se sentía como una pequeña victoria. Pero entonces mi auricular explotó con sonido. Era caos. Y toda la calma controlada había desaparecido de su voz. Era cruda. Urgente. Y la ceda con la adrenalina que solo viene con peligro letal inminente. Poseidón. Nos han descubierto. Repito. El equipo primario está comprometido. La seguridad del objetivo se mueve sobre su posición. Necesitamos ese boost de señal ya. Estamos recibiendo fuego. Mi sangre se convirtió en hielo. Mi cuerpo se rigidizó. Los sonidos de mi tranquila calle suburbana. El piar de pájaros. El susurro de hojas. La indignación balbuceante de Sofía. Todo se desvaneció en un zumbido distante. El tiempo para observación silenciosa había terminado. El tiempo para ser un fantasma había terminado. Mi equipo estaba siendo cazado. Y su salvavidas estaba inútil en mi entrada. A 6 metros. El reloj no solo se había agotado. Había explotado. La voz de caos en mi oído. Estamos recibiendo fuego fue un detonador. En el espacio de un latido. El tranquilo vecino suburbano llamado Ramón Morales dejó de existir. El hombre que se movió era Poseidón. Cada onza de mi entrenamiento tomó el control. El mundo no aceleró. Se ralentizó. Los gritos frenéticos de Sofía. Las órdenes confusas de los agentes. El canto distante de pájaros. Todo se comprimió en un zumbido bajo. Mi percepción se afiló a filo de navaja. Solo la misión. Solo el objetivo, el todoterreno. Me moví. No fue una carrera. Fue otra cosa. Un movimiento fluido. Económico. Un desliz con propósito letal. Me impulsé del porche.
Mi taza de café cayendo a los escalones de piedra y rompiéndose. El sonido distante e irrelevante. Señor. Necesito que se detenga ahí mismo. Gritó el agente joven. Voz tensa de alarma. Sofía. Viéndome mover hacia el todoterreno. Intentó bloquearme físicamente. Oh. No lo harás. No vas a ninguna parte. No la registré como persona. Solo como obstáculo. Mi hombro conectó con el suyo. No un empujón violento. Solo una transferencia inquebrantable de momentum. Tropezó hacia atrás con un grito startle. Aterrizando en su césped manicureado. Nunca rompí el paso. La puerta del conductor estaba cerrada. Para un civil. Habría sido una barrera impenetrable. Para mí. Una formalidad. Mi pulgar presionó una pequeña indentación casi invisible bajo la manilla. Un escáner biométrico. Mientras leía mi huella. Hablé una sola palabra. Mi voz un comando bajo y firme que solo yo oía. Autorizar. Un tum sólido resonó mientras el cierre pesado se desenganchaba. Abrí la puerta. Ignorando a los agentes que avanzaban ahora. Manos en sus armas. Señor. Aléjese del vehículo ahora. Me deslicé en el asiento del conductor. El olor familiar a acero engrasado y electrónica llenó mis sentidos. Hogar. Mi pulgar fue a otro escáner en la consola. Poseidón. Anulación de comando. Activar protocolo. Cerbero. Lo que pasó después ocurrió en menos de 3 segundos. Empezó no con un flash, sino con una sensación, un zumbido subvibracional profundo que resonó a través del suelo. A través de las suelas de todos. Se sintió como un gigante dándose vuelta en su sueño profundo bajo tierra. Y luego. Silencio absoluto y profundo. El motor de la grúa de Miguel murió con un tosido patético. Sus luces parpadearon. El motor del patrulla se cortó a media marcha. Su barra de luces se apagó. Las radios de los agentes. Crepitando un momento antes. Murieron. El smartphone de Sofía. Que aún sostenía para grabar. Se convirtió en un trozo negro e inútil de vidrio. Un pulso electromagnético. Localizado. No letal y absolutamente efectivo. Una voz sintetizada y desprovista de emoción emanó de los altavoces externos del todoterreno. Hablando al silencio atónito. Protocolo Cerbero activado. Contramedidas no letales activadas. Perímetro asegurado establecido. Observé las secuelas a través del parabrisas de grado balístico. Los dos agentes estaban congelados. Rostros máscaras de incredulidad y shock puros. El mayor. Un veterano. Tuvo el sentido de desenfundar su arma. Aunque parecía dudar de su utilidad. Miguel se había acurrucado detrás de su grúa. Ojos muy abiertos de terror. Sofía. Aún en el suelo. Parecía una estatua rota. El sedán gris. El observador paciente. Sabía que el juego había terminado. Su sigilo era inútil ahora. Su motor rugió a vida. De algún modo blindado contra el PEM como sabía que estaría. Y el coche se lanzó adelante. Neumáticos chirriando. No huía. Atacaba. Un esfuerzo desesperado de última hora para destruir el nodo de comando, mi todoterreno. Antes de que mi equipo pudiera reagruparse. No lo lograría. Justo cuando el sedán aceleraba. El cielo se rompió. Fue un sonido que rasga el aire. Un tum-tum-tum violento que sientes en los huesos antes de oírlo. Más fuerte que cualquier coche. Más fuerte que cualquier sirena. 2 helicópteros Bell 407 pintados en negro mate sin marcas crestaron los techos de las casas vecinas. Se movían como insectos enfadados. Imposibles de rápidos y ágiles.
El viento de sus rotores azotó la tranquila calle, arrancando hojas de árboles y levantando una tormenta de polvo y recortes de césped. Uno de los helicópteros viró bruscamente, sus pads de minigun girando para rastrear el sedán fugaz con precisión aterradora. No se dispararon tiros. No eran necesarios. El mensaje era claro. No hay escape. El conductor del sedán, viendo su destino en el cielo, viró, chocando inofensivamente contra un gran roble en el jardín de un vecino. Y entonces llegaron los fantasmas. Dos SUV negros sin marcas chirriaron deteniéndose, encajonando el sedán. Las puertas se abrieron y un equipo de 6 hombres se desplegó. Vestían equipo táctico negro, rostros ocultos por cascos y máscaras. Se movían con un silencio fluido y aterrador que hacía que los agentes locales parecieran torpes aficionados. Rodearon el coche estrellado. Extrajeron al conductor y lo sometieron y encapucharon en segundos. Fue un derribo de eficiencia impresionante. Uno de ellos, el líder del equipo, captó mi mirada a través del parabrisas. Me dio un asentimiento afilado único. Amenaza neutralizada. Misión segura. Una voz llena de estática y alivio crepitó en mi oído. Era Caos. ¿Estamos bien? Poseidón. Dios mío. Es como si el sol hubiera salido. Estamos de vuelta en la pelea. Se retiran. Apoyé la cabeza en el asiento del conductor, los músculos de mi cuello empezando a destensarse. Tomé mi primera respiración real en lo que parecía una eternidad. Miré la escena en mi calle suburbana una vez pacífica. Una grúa muerta. Un patrulla muerto. Un conductor de grúa escondido en terror. 2 agentes parados con armas inútiles mirando a un equipo de operaciones negras limpiando a un agente extranjero neutralizado en el jardín de sus vecinos. Y una presidenta de comunidad sola en medio de todo. Finalmente, absolutamente silenciosa. Los 2 mundos habían colisionado. Y el pequeño callejón sin salida nunca sería el mismo. Por un largo momento. Solo me senté en el asiento del conductor del todoterreno. El eco de la voz aliviada de Caos aún colgando en mi oído. Afuera, el mundo volvía al foco. El caos había pasado tan rápido como una tormenta de verano, dejando un calma extraña e innatural. El aire, que momentos antes había sido rasgado por rotores de helicópteros, ahora estaba quieto. Olía a ozono del PEM y al leve olor cobrizo de mi propia adrenalina. La limpieza ya estaba en marcha. Los fantasmas. Mi equipo de respuesta rápida. Se movían con una eficiencia escalofriante que era un espectáculo en sí. No limpiaban una escena del crimen. Sanitizaban una brecha. Uno desconectó la batería del sedán estrellado con una herramienta especializada. Otro colocó al conductor encapuchado y asegurado en la parte trasera de un SUV sin marcas. Un tercero caminó la calle, recogiendo casquillos que ni siquiera habían tenido tiempo de enfriarse, dejando cero rastro de su intervención violenta. Se comunicaban con gestos rápidos y sutiles. Un lenguaje silencioso de profesionales trabajando. Ignoraban completamente a los agentes locales. A Miguel y a Sofía. Como si fueran gnomos de jardín en el césped. En 2 minutos. Se fueron. Los SUV. Incluyendo el que llevaba al prisionero. Se deslizaron calle abajo y desaparecieron. El silencio que dejaron era más pesado que el ruido que crearon. Desde la consola del todoterreno. Tecleé un comando final. Protocolo Cerbero concluido. Desactivar todas contramedidas. Con un zumbido bajo. La red eléctrica alrededor se reestabilizó. Las luces del patrulla parpadearon de vuelta. La grúa de Miguel tosió y su motor diésel rugió a vida. Era algo pequeño. Este retorno de energía. Pero para los atónitos espectadores.
Debió parecer otro acto de magia imposible. Era hora de enfrentarlos. Empujé la puerta pesada y salí. Los primeros en acercarse fueron los dos agentes. Armas ahora enfundadas. Pero rostros grabados con un profundo sentido de desubicación. Habían respondido a una riña suburbana y habían tropezado con una novela de espionaje. El mayor. Su bigote pareciendo caer con el peso de lo visto. Habló primero. Señor. Señor Morales. Se corrigió. No sé ni qué tipo de informe escribir aquí. Le di un asentimiento de comprensión. Tenía que darles una salida. Una puerta oficial para cerrar esta locura. Respondieron a una disputa civil. ¿Agente? Dije. Voz firme. Al llegar. La situación se desescaló. Agentes estatales tomaron jurisdicción de un asunto relacionado con seguridad nacional. Eso es todo. Serán contactados por un enlace del Ministerio de Defensa en 24 horas. Proporcionarán una declaración formal para sus registros. Aprecio su discreción. Era un despido educado y profesional. Les daba su narrativa. El alivio en sus rostros era palpable. No se les pedía entender. Se les daba permiso para olvidar. Entendido. Señor. Dijo el agente. Él y su compañero joven intercambiaron una mirada. Un acuerdo silencioso de nunca hablar de los helicópteros negros de nuevo. Subieron a su patrulla y se fueron. Dejando atrás el callejón sin salida. Siguiente fue Miguel. Se acercó despacio. Cauteloso. Como si yo pudiera desmaterializarme. Retorcía un trapo grasiento en las manos. Rostro pálido. Oye. Señor. Empezó. Voz apenas un susurro. Lo siento mucho. No sabía. Ella insistía. Dijo que me pagaría el doble. Vi el miedo genuino en sus ojos. No era un adversario. Solo un hombre que tomó el trabajo equivocado en el día equivocado. Puse una mano en su hombro y sentí su flinche antes de relajarse ligeramente. Está bien. Miguel. Dije. Y lo decía en serio. Te pillaron en medio de algo. Dudaste. ¿Cuándo importaba? Pausaste. Eso es más de lo que muchos harían. Le di un apretón leve al hombro. Ve a casa con tu familia y quizás piénsalo 2 veces la próxima vez que alguien te ofrezca el doble por algo que huele mal. Asintió. Un profundo sentido de gratitud lavando sus rasgos. Sí. Señor. Gracias. Señor. Prácticamente corrió a su grúa. La encendió y salió de allí tan rápido como su vehículo pesado permitía. Y entonces quedó una, Sofía. Aún de pie en su césped. Una figura solitaria en un mundo que ya no le hacía sentido. Su arma. El portapapeles. Yacía olvidado en la hierba a unos metros. Su rostro era una pizarra en blanco de shock. La engreída. La ira. La indignación justiciera. Todo había sido barrido. Dejando algo vacío y frágil. Como por arte de magia. Apareció un nuevo vehículo. No era un SUV táctico ni un patrulla. Era un sedán negro Ford. Del tipo que ves en parkings gubernamentales por todas partes. Se aparcó en silencio en la acera. 2 hombres en trajes oscuros conservadores bajaron. No eran soldados. Eran burócratas. Y en muchos sentidos. Eran mucho más aterradores. Caminaron con paso sin prisa. Deliberado. Ojos fijos en Sofía. Me ignoraron. Ignoraron mi todoterreno. Tenían un objetivo. El agente principal. Un hombre con sienes grises y ojos fríos e inteligentes. Se detuvo a unos metros de ella.
No alzó la voz. No necesitaba. Señora. ¿Es usted Sofía Pérez? Preguntó. Su voz plana. Profesional. Con un peso inconfundible de autoridad. Sofía pareció encoger bajo su mirada. Logró un débil asentimiento. El agente alzó una cartera de cuero. Mostrando una placa. Soy el agente especial Dávila. Del Centro Nacional de Inteligencia. Necesitamos que venga con nosotros. Tenemos preguntas sobre su interferencia en una operación de seguridad nacional. Vi las palabras golpearla como golpes físicos. Su mente, que solo entendía el mundo en términos de infracciones comunitarias y límites de propiedades, luchaba por procesar conceptos como inteligencia nacional y operación de seguridad. Interferencia. Balbuceó. Solo intentaba quitar un vehículo aparcado ilegalmente. La expresión del agente no se suavizó. Señora. Sus intentos repetidos de remover un equipo clasificado estatal a pesar de advertencias claras forzaron a un agente hostil extranjero a acelerar sus planes. Casi compromete una operación multiagencia y pone en peligro vidas de oficiales. Lo tomamos muy en serio. Dejó las palabras colgando en el aire. El color se drenó completamente del rostro de Sofía. Miró alrededor. Quizás por ayuda. Por alguien que la validara. Pero no había nadie. La policía se había ido. Miguel se había ido. Su poder, que parecía tan absoluto solo una hora antes, se reveló como una ilusión frágil. Estaba sola. Absolutamente. Finalmente se hundió de rodillas en la hierba perfectamente manicureada. Hombros caídos en derrota. Los hombres de traje esperaron pacientes antes de ayudarla a levantarse y escoltarla a su coche. No resistió. La lucha se había ido. Mientras los veía alejarse. Mi auricular sonó una última vez. Era caos. Poseidón. Debrief final. Dijo. Voz de vuelta a su calma usual. El paquete está seguro. Ya habla. Resulta que no era parte de la seguridad del objetivo primario. Era un lobo solitario. Un oficial de inteligencia de un servicio rival. Su misión era localizar y neutralizar nodos de comunicaciones como el tuyo. El espectáculo de tu reina vecinal le dio la cobertura perfecta para moverse. Procesé la ironía casi increíble. La mayor amenaza a la integridad de mi misión había sido también su salvadora involuntaria. Así que dices. Dije. Una sonrisa seca y cansada tocando mis labios por primera vez ese día. Que al final ayudó. Caos río. Un sonido bajo y retumbante. No nos pasemos. El informe oficial la listará como catalizador civil resultando en engagement prematuro del objetivo. Los chicos de legal van a divertirse con ella. Está a punto de recibir una educación cara de un año sobre el Código Penal español. Hizo pausa. ¿Hiciste buen trabajo hoy? Poseidón. Mantuviste la línea. Ve a descansar. La línea se cortó. Me quedé en mi porche. Mirando la calle ahora vacía. Era silencio de nuevo. Pero no el mismo que buscaba. Este silencio era más pesado. Ganado. Y lleno de ecos de una guerra que había venido a casa. La línea se cortó. Pero las palabras finales de Caos colgaban en el aire mucho después de que se fuera. Ayudó. La ironía era tan densa que podía ahogarme en ella. Me quedé en mi porche por un largo tiempo. Viendo el último sol de la tarde filtrarse a través de los robles. Pintando la calle en sombras largas y quietas. La guerra de hoy había terminado. Pero el silencio que dejó no era paz. Aún no. Era un vacío. Una ausencia de conflicto que se sentía más como una respiración contenida que un suspiro de alivio. En los días siguientes, un nuevo tipo de orden se asentó en el callejón sin salida.
Los vecinos, que una vez espiaban tras cortinas corridas, ahora daban a mi casa un amplio espacio. Sus miradas furtivas fueron reemplazadas por algo más. Una mezcla de una dosis saludable de miedo. Y un respeto profundo e implícito. No sabían qué habían visto. No realmente. Solo sabían que el mundo rígido y predecible de Sofía Pérez había sido invadido por algo antiguo y poderoso. Y que yo estaba de algún modo en el centro. El señor Hernández. El viejo marine que vivía 3 puertas abajo. Fue el único que pareció entenderlo. Nunca preguntó nada. Pero la mañana siguiente, mientras estaba en mi porche con mi café, él salió al suyo. Alzó su propia taza en un saludo lento y solemne. Sus ojos encontrando los míos a través de los céspedes manicureados. Era un reconocimiento silencioso. Un entendimiento compartido entre 2 hombres de generaciones distintas que conocían el costo del servicio. Asentí de vuelta. No se necesitaban palabras. Mi todoterreno, el catalizador de todo, se convirtió en algo como un monumento local. Un centinela gris mate silencioso aparcado en la acera. La gente ralentizaba sus coches al pasar. Los niños señalaban. Ya no era una monstruosidad. Era una historia. Un símbolo del día en que el mundo real, en toda su complejidad aterradora, había visitado su rincón quieto. En cuanto a Sofía, simplemente desapareció. Por 2 días. Su casa quedó oscura. Los aspersores no se encendieron. El correo se acumuló. Luego, al tercer día, un simple cartel de "Se vende sin adornos" fue clavado en el césped. No era de una gran inmobiliaria. Era un cartel genérico simple. Como erigido con gran prisa. El barrio zumbaba con especulaciones calladas. ¿La habían arrestado? ¿Forzada a mudarse? Obtuve la historia oficial una semana después a través de un debrief de canal trasero sanitizado. La familia Pérez ha vendido su hogar y se ha reubicado en una ubicación no revelada. Me dijo mi contacto. Un coronel seco de ingenio del Departamento Legal del Ministerio de Defensa. Por una línea segura. Han entrado en lo que podrías llamar un acuerdo comprensivo con el gobierno español. Involucra una penalidad financiera significativa y un acuerdo de no divulgación tan restrictivo que no puede describir legalmente tu todoterreno a otra alma viva por el resto de su vida. No había sido borrada con fuerza, sino con el peso aplastante silencioso de la burocracia estatal. Su voz, una vez la más alta en la calle, había sido legal y permanentemente silenciada. Era un final mucho más apropiado que la prisión. Con Sofía ida, el barrio empezó a respirar de nuevo. La comunidad de vecinos no se disolvió. En cambio, se transformó. El tímido vicepresidente dio un paso al frente y lo primero que hizo fue declarar una moratoria en todas las notificaciones de infracciones. Las temidas reuniones mensuales se volvieron potlucks opcionales. La gente empezó a reclamar sus pequeños parches de tierra. Los Morales pusieron una bandera azul brillante que compraron en vacaciones. La familia al final de la cuadra plantó un jardín de flores silvestres caótico pero hermoso. Eran pequeños actos de desafío. Diminutas celebraciones de una libertad recién hallada. El barrio sanaba. Me mantuve para mí mismo. El enigma silencioso en el número 107. Era el hombre que, a sus ojos, había roto a la reina. No necesitaban saber detalles. Solo necesitaban saber que había terminado. Pasó un año. Me senté en mi porche en la misma silla con la misma taza de café. El todoterreno aún aparcado en el mismo sitio. Su pintura gris algo desvaída por un año de sol. La calle era silencio. Pero ahora un silencio diferente. Relajado. Genuino. El sonido de niños riendo resonaba calle abajo. Un sonido raro bajo el viejo régimen.
Finalmente entendí. Había vuelto a casa buscando escape de la guerra. Un lugar donde el ruido del conflicto no me alcanzara. Estaba equivocado. La guerra está en todas partes. No solo se libra en desiertos con armas y helicópteros. Se libra en barrios tranquilos con reglas y regulaciones. Es una guerra contra quienes usan poder mezquino para asfixiar las vidas de otros. Es una guerra de control. Y al final, no gané superando a Sofía. Gané negándome a jugar su juego. Mantuve mi disciplina. Permanecí calmado ante su caos. Paciente ante su agresión. Simplemente mantuve mi terreno y le di el silencio que necesitaba para llenarlo con su propia autodestrucción. Proporcioné el espejo. Pero ella fue quien rompió su propio reflejo. Una brisa suave susurró las hojas del roble. Tomé un sorbo de mi café. Estaba caliente. Y la mañana brillante. La paz que buscaba no estaba en la ausencia de conflicto. Estaba en la confianza silenciosa de saber que podías enfrentarlo en cualquier forma y mantener la línea. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en paz.